Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 5073/2018. Se trata de una interesante sentencia en la cual la Corte aborda el análisis de la función notarial y de un aspecto específico, concreto del ejercicio del notariado que tiene que ver con una plasmación, digamos, o un efecto de fe de hechos que manifiesta una relación con medios electrónicos, información que está en computadoras, que se transmite de manera digital, etcétera, y pues que genera naturalmente el análisis y la discusión en el seno de la propia Corte. Para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta charla. Muy amable, te lo apreciamos mucho. Y le doy la bienvenida al programa también, ya lo dijo la Corte, a Alejandra Córdoba. Alejandra, muy bienvenida a tu programa. Muchas gracias, buena tarde. Es un placer estar aquí con usted. Muy amable. Y pues empezamos contigo, Alejandra, porque te quiero preguntar y te quiero pedir a la vez que nos ayudes a entender los hechos del caso. ¿Cómo el caso surge? ¿Cuáles son las circunstancias fácticas que tú estimas relevantes para que nuestro público lo entienda? Y también, aprovechando, Alejandra, si fueras tan amable, te estaría yo solicitando que nos pudieras dar algunos elementos de la secuela procesal, porque al tratarse de un amparo directo en revisión, pues obviamente esto implica que ya hubo un análisis, que ya hubo una serie, incluso variada, pues, de decisiones que permiten que a la postre el asunto sea planteado ante el Tribunal Constitucional de México. Adelante, claro. Alejandra, por favor. Muchas gracias. Este asunto están involucrados una persona física, una asociación civil y dos personas físicas que laboran en la asociación civil. Ahí hubo una situación en donde la asociación civil, a través de las personas físicas, solicitan los servicios de un notario público para que asista a sus instalaciones y dé fe de algunas circunstancias que enseguida se las voy a especificar. Lo que le pide a estas personas es que haga constar en su acto, en su instrumento notarial, que esta persona estuvo enviando ciertos correos electrónicos a otras personas con información que en su momento ellos estimaron que no podía compartirla con esas otras personas. Entonces lo que hace el notario público es practicar la diligencia de fe de hechos a través de fotografías en donde él, a través de sus sentidos, advierte que en una computadora determinada la abrieron, existe ciertos correos electrónicos y que efectivamente fueron recibidos por la persona a quienes estaban destinadas. Sin embargo, esta persona, que posteriormente es quien demanda, se convierte en la parte actora, estima que eso es indebido. ¿Por qué? Porque el notario público, o sea, si bien es cierto, puede dar fe de muchas circunstancias, lo que le faltó es que tuviera conocimientos, no nada más de lo que estaba percibiendo así de forma natural, con lo que ve, con lo que escucha, sino que también debería haber tenido ciertos aspectos de conocimientos técnicos para que certificara o hiciera constar cómo funcionó o cómo se manejó, se llevó a cabo de forma interna el envío de esos correos de inicio al destinatario final. Sobre esa base estimó que eso era ilegal, lo cual lo llevó a promover un juicio ordinario civil en el que demandó tanto al notario público como a la asociación civil y a las personas físicas.
al notario público le demanda la nulidad del instrumento notarial porque estima que los hechos ahí contenidos son ilícitos. ¿Por qué los consideró ilícitos? La razón fue porque estimó que al no haber estado ni siquiera una persona a quien había sido destinado el correo, estaba presente en la diligencia. Y precisamente porque el notario no acreditó haber tenido habilidades para poder haber hecho constar todo ese procedimiento interno del envío de la comunicación o del correo electrónico para que efectivamente constara que no había sido alterado, modificado o extraviado. Por eso estimó que lo que se asentó en el acta notarial era ilegal. También demandó los daños y perjuicios porque estimó que le estaba afectando en su persona. Respecto a la asociación civil y a las personas físicas, le demanda la declaración de que sus actuaciones en el testimonio son ilícitas también, porque permiten el acceso al notario público sin haber tenido la autorización de la parte actora, como incluso de una persona tercera que también estaba involucrada en ello. Incluso también les demanda el pago del daño moral. En esencia, esas fueron las circunstancias que dieron origen al juicio principal y que por tanto se inicia el procedimiento como tal. ¿Qué pasó posteriormente? La juez de primera instancia dicta sentencia definitiva en la que estima absolver a la parte demandada. Posteriormente, en contra de esa sentencia, al estar inconforme el actor, interpone recurso de apelación. En el recurso de apelación, la sala responsable confirma la sentencia de primer grado. En contra de esa sentencia, viene la parte actora, que es a quien le perjudicó la sentencia por no haber obtenido lo pretendido, promueve juicio de amparo directo. Conoce el tribunal colegiado, antes en su planteamiento de conceptos de violación, hace valer la inconstitucionalidad de los artículos 125, 128, fracciones tercera, cuarta y séptima de la ley del notariado abrogada, que esencialmente lo que prevén es qué se entiende por un acta notarial y qué actos pueden ser asentados en una fe de hechos. La razón por la que estima que es inconstitucional esos preceptos es porque los artículos hacen que la certificación que hace el notario público sea lícita, incluso su autenticación, la fe pública propiamente de lo que contiene el documento, sobre todo por las comunicaciones oficiales, comunicaciones electrónicas, sin que en la redacción de esos preceptos se le imponga a los notarios la obligación de documentar la fiabilidad del método o la observación de todo el procedimiento interno desde que se envía o sale el correo hasta el destinatario. Y sobre todo porque no atendió a un protocolo de comunicación de datos de la ITU perteneciente a la 1 para efectivamente hacer constar y certificar que se cumplió con todos esos requisitos y que fueron llegados esos correos debidamente. En esencia, ese es el planteamiento de inconstitucionalidad. ¿Qué resolvió el tribunal colegiado? Lo que decidió fue declarar la inoperancia, esto es, no era necesario su estudio porque no reunió los requisitos necesarios que la ley prevé para el estudio de constitucionalidad. Esto es, uno de ellos, que haya sido aplicada la norma en perjuicio del quejoso, por estimar que si bien se citó en la sentencia de segundo grado, solamente fue para validar lo que se dijo en la sentencia de primera instancia y además porque no hubo un agravio o un concepto de violación que en su caso verdaderamente hubiera impugnado la decisión
de la juez de primera instancia sobre la aplicación de esos artículos. En esencia, estimó que la sala responsable fue quien no aplicó esas normas. En ese sentido, por eso estimó que no podía analizar el tema de constitucionalidad. ¿Qué pasó después? En contra de eso, interpone recurso de revisión, que ahí, si lo consideran prudente, que mi compañero Juan Carlos pueda platicar sobre ese tema, qué fue lo que vino alegando ya en el recurso de revisión. Muy bien, muchas gracias, Alejandra, por esta narrativa que nos sitúa precisamente en el corazón, en la columna vertebral del caso y que nos permite, en efecto, ya situarlo en la órbita competencial de la Corte. Y voy contigo ahora, Juan Carlos, para plantearte esto. Estaba yo viendo, aquí tengo enfrente la sentencia que se resuelve en la sesión de la primera sala de la Corte el 22 de enero del 2020. Es decir, semanas antes, un tiempo antes de cuando ya llega con toda su fuerza la pandemia de COVID-19 a México, pero que en el contexto de la propia pandemia aborda un tema, seguramente en ese momento los ministros, las ministras, la ministra que integraba la primera sala no lo tuvieron en su imaginación, pero ahora lo sabemos, que tiene gran actualidad, porque justamente también la pandemia nos ha obligado a ir a mundos virtuales y a formas de comunicación virtual, como esta que estamos ahorita teniendo a través de herramientas tecnológicas, y también la función notarial. También el notariado tiene que ir evolucionando y tiene que ir adoptando estas nuevas prácticas. Así que te pregunto, Juan Carlos, en primer lugar, por la trascendencia de que la Corte dilucide esto y que podamos de pronto saber, leyendo la sentencia, pues esto de los protocolos de la ITU, de la integridad de la información, porque ese era el núcleo de lo que se duele el quejoso, luego recurrente. Es decir, ¿y cómo sabemos que esto no fue alterado, no fue hackeado, si se observaron los protocolos? No, yo creo que tiene gran actualidad. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción, Juan Carlos? No, completamente de acuerdo. Me parece que siempre cuando a veces hablamos de mundos virtuales, de comunicaciones electrónicas, a veces que es muy fácil perdernos en las diferencias técnicas, tecnológicas, y pensar que eso va a crear diferencias jurídicas, cuando en realidad me parece que no es así. Y en ese sentido me parece que esta sentencia hace una gran labor en identificar en qué momento es importante sí hablar de temas tecnológicos que crean diferencias relevantes y en qué momentos en realidad estamos hablando de una comunicación entre dos personas que no es tan diferente a como si una comunicación por cualquier otro medio de comunicación o incluso entre dos personas que están en la misma habitación, ¿no? De hecho, me parece que ves varios de los argumentos que presenta el quejoso y recurrente medio buscan pues, crear diferencias donde no las hay, ¿no? Diciendo, bueno, es que, a ver, aquí estamos hablando de comunicaciones por correo electrónico, comunicaciones en internet, entonces no es lo mismo, ¿no? Y no, sí, a veces sí es lo mismo, ¿no? Entonces, hay veces que agregamos el término virtual, electrónico, y pensamos que eso ya va a ser diferencias, y creo que conforme sigan avanzando las tecnologías y conforme sigamos nosotros trasladando nuestras vidas cotidianas a mundos virtuales, pensamos, por ejemplo, ahora ya en el, ¿cómo se llama?, en el metaverso, ¿no? Pues bueno, a ver, van a haber muchas interacciones que se den ahí, que a final de cuentas, pues, para efectos jurídicos no deben tomarse como diferentes. Habrá cosas que sí, ¿no? Ya podemos meternos a preguntas de en qué momentos, pues sí, el hecho de que sea algo virtual, de que en realidad no estemos ahí, crea una diferencia como si algo hubiera pasado en la vida real, ¿no? Si estamos hablando de agresiones físicas, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor no es lo mismo una agresión virtual a una agresión física, pero van a haber muchas otras cosas en las que no deberíamos hacer una distinción en la ley, y hay que estar muy conscientes, creo yo, en nuestras labores como juristas para aprender a identificar cuáles son esas diferencias donde sí tenemos que crear una distinción
en la ley y en cuáles no. Me parece que aquí definitivamente sí hay ciertas distinciones en materia probatoria, pero lo que establece la sentencia es, bueno, aquí y bueno, aquí se me estoy adelantando un poco, pero básicamente, pues el notario pues está sentando lo que vio, ¿no? O lo que escuchó. Y eso tiene ese valor, ¿no? ¿Por qué habríamos que interpretar que además existe una obligación de él de entrar más allá de lo que él puede percibir a la hora de ver un correo electrónico en su pantalla? Eso de que fue, o sea, ¿por qué no derivaríamos una obligación de que tenga esa capacidad técnica de un protocolo, que además es un protocolo que ahorita entraremos un poco más a explicarlo, pero no dice eso ni siquiera? Bueno, me parece que ahí sería dar un salto que no tiene sentido por las razones que ahorita vamos a platicar, ¿no? Pero definitivamente es un caso que tiene mucha relevancia y que además me parece que sienta un precedente importante de que la Corte está entendiendo adecuadamente este tipo de tecnologías. Que son novedosas y que plantean retos y desafíos, desde luego, para nuestra comprensión jurídica, porque también de repente uno puede pensar que no necesariamente con un conocimiento como el que nosotros pudimos haber obtenido en una escuela, en una facultad de Derecho, pues sea sencillo entrarle a estos temas, ¿no? O sea, de repente uno también tiene que tener una cierta humildad intelectual para decir, bueno, pues hasta dónde yo alcanzo a entender o hasta dónde no, porque también ahora en esta nueva realidad inmersiva del metaverso, en este internet inmersivo, caramba, se van a plantear, estoy totalmente cierto de que se van a plantear cantidad de reclamaciones de propiedad intelectual, lo que tú mencionas de acoso, de pues hasta no sé, de comisión de delitos. Vaya, ya lo iremos viendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 5073 /2018 y esta cuestión de cómo se ejerce, con qué alcance la función notarial en materia de fe de hechos cuando esos hechos involucran comunicaciones digitales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación y análisis del amparo directo en revisión 5073 /2018 con nuestros invitados. Y ahora regreso contigo, Alejandra Córdoba, para plantearte esto. En la sentencia, en la parte final incluso de la sentencia, hay una caracterización de la función notarial, porque ya lo decía Juan Carlos y me parece indispensable remarcarlo, recordarlo, recalcarlo. Sí. Parece que quien está en la tarea de recurrente, dado que es un amparo directo en revisión, pierde de vista el alcance de qué puede hacer un notario. Ya Juan Carlos nos decía, bueno, es que el notario en la fe de hechos asienta lo que ve, lo que percibe, pero es muy importante que nos ayudes, Alejandra, a entender, para que el público del programa también lo tenga claro, por qué la sentencia incorpora en esa parte final la caracterización tanto de la función notarial como de los distintos ámbitos de competencia, porque de repente pensamos que el notario solamente hace una cosa o dos cosas, pero en una notaría hay un sinfín de tareas, vaya, incluso muy diversas, muy diferentes. Así es. Ayúdanos, Alejandra, te lo pido, por favor, a comprender esa parte del fallo de la Suprema Corte. Sí, para poder concluir que no podemos exigirle demasiadas cosas al notario, porque si bien tiene muchas responsabilidades y tiene que cumplir con ellas, porque hasta puede ser sancionado, no le podemos exigir más allá de lo que incluso la propia ley le permite. El notario podemos decir que es como un asesor, un conductor, quien va a tener esa facultad otorgada por el mismo Estado
para que las actuaciones que él realice tengan validez y con ello se genere certeza al público en general. Aquí, ¿qué es lo que realmente realiza el notario público? Bueno, puede tener una actividad directiva o asesora, que es propiamente cuando llega la persona ante él, le explica su situación, él lo aconseja qué es lo mejor que se puede realizar a su favor. La otra función es una formativa o modeladora, es decir, cuando ya va a estructurar propiamente esa solicitud para darle certeza a un acto que quiere una persona en un documento. Es decir, que va a quedar asentado, por ejemplo, un contrato, una manifestación de voluntad o simplemente el hecho de asistir a algún lugar para dar fe de algo que está observando o escuchando o que incluso le consta por las circunstancias que se encuentran a su alrededor. Y finalmente, una actividad autenticadora, que creo que es la más importante que realiza el notario. ¿Por qué? Porque con su actuar y con esa facultad que le concede el Estado de dar fe a esas actuaciones, ya le está dando cierta validez a ese documento. Por eso me parece que el notario ocupa una gama amplia de actividades que no nada más es ir y dar fe del que vio, sino más amplio todavía. Incluso hay doctrinarios que lo estiman que es como si fuera un juez, porque también conduce, da fe, da certeza a los actos. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante la función amplia que desarrolla el notario público. Oye, y en esta diversidad de tareas que acabas de referir, Alejandra, y que desde luego recoge la propia sentencia de la Corte, el tema que tú planteaste al final de la fe pública es toral, ¿no? Es fundamental, porque yo creo que esa fe pública que caracteriza la función notarial, que acompaña a quienes son notarios, notarias, etcétera, pues le da una dimensión, y perdón que lo diga así, pero en un país como México, donde hay tantas incertidumbres, tantas inseguridades, en donde ya tú puedes percibir y se pone muy claramente en manifiesto la relevancia social incluso de la función notarial. ¿Estás de acuerdo? ¿Concuerdas con esto? Sí, totalmente, porque creo que hemos perdido como sociedad mucha certeza de lo que podemos pactar entre las partes. Entonces, justo para poder dar seguridad de lo que estamos tratando entre una y otra persona, pues la actividad del notario es fundamental y esencial para por lo menos tener un respaldo para poder justificar, oye, lo que tú te obligaste y yo me obligué, pues mira, tenemos un documento ante un notario que nos está dando la certeza de que efectivamente lo celebramos entre nosotros, o que, como en el caso concreto, que asistió, le pusieron las computadoras, le hizo constar lo que pasó, hubo un documento que está respaldando lo que hicieron entre los particulares. Entonces, en ese sentido, para mí sí es muy importante la actividad del notario en estas circunstancias, sí. Sin duda alguna. A ver, regreso contigo, Juan Carlos Salamanca, para plantearte lo siguiente. En el contexto de la sentencia y a partir de la argumentación que desarrolla en la propia resolución la Corte, se tiene que hacer cargo de la preocupación de quien es en este momento procesal el recurrente para dilucidar la integridad de los mensajes de correo electrónico. Es decir, la Corte no es que deje a un lado, no es que diga no es relevante. En todo caso, se podrá discutir si le toca o no al notario, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero
Juan Carlos, te pido un comentario sobre la importancia, incluso al grado de que ya fue mencionado, hay un protocolo de validación aprobado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que incluso te pido ahí que nos ayudes a entender qué es y cómo se conforma, etcétera. Pero fíjate, tan es relevante el tema de la integridad de la información transmitida de manera digital y tiene grandes consecuencias económicas, comerciales, financieras, etcétera, que existe este protocolo. Entonces, ¿cómo la sentencia lo refiere y cómo se le debe dar un lugar y una importancia al tema, independientemente que para luego en el caso concreto se llegue a otra conclusión? Pero cuéntanos esta parte. Por supuesto, sí, creo que vale la pena en este momento quizá una breve explicación de cómo funciona el Internet y las comunicaciones a través del Internet. Una pequeña explicación, sin entrar en grandes detalles técnicos, porque pues, de entrada yo ni siquiera soy ingeniero ni estaría capacitado para darlos, pero bueno, el Internet, digamos, podemos dividir que tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la infraestructura, los cables, la forma en la que en efecto los mensajes llegan a donde queremos que lleguemos, y entonces ahí nosotros, por ejemplo, si yo mando un mensaje, un correo electrónico de mi teléfono conectado a la red de Wi-Fi, el mensaje sale en las ondas radioeléctricas, llega al módem, ese módem a su vez está conectado a un proveedor de servicios de Internet, va por el cable al proveedor de servicios de Internet, que a su vez está conectado a una red toral, que es una red de cables que conecta ciudades y conecta países, y hay cables por debajo del mar que conectan todos los países del mundo, y literalmente pues así es como el mensaje va a llegar hacia donde yo lo mando, ¿no? Entonces, si por ejemplo le mando un mensaje a Alejandra, nos va a mi proveedor de servicio de Internet, llega a esos cables centrales, llegan al proveedor de servicio de Internet de Alejandra y le llegan a su teléfono actualmente. Pero eso digamos que es la parte física. Y tenemos pues la parte ahora sí virtual que pasa por esos cables, ¿no? Yo cuando escribo mi mensaje, ese mensaje pues no va tal cual así por los cables, ¿no? Se convierte a unos y ceros y se transmite siguiendo diversos protocolos. De hecho, hay varios protocolos en Internet, no sé cuántos, porque igual no soy experto, pero sé que son más de uno, ¿no? Los protocolos lo que hacen es que pues, establecen las reglas para que esa comunicación sea exitosa. Y es parecido al protocolo que tenemos para comunicarnos en lenguaje, ¿no? Por ejemplo, pues un protocolo de comunicación pues puede ser que si nos encontramos en la calle, pues sabemos que vamos a hablar en español y no vamos a hablar los dos al mismo tiempo. Primero habla una persona, luego habla la otra, y si me señala que me está entendiendo, me siento con la cabeza, ¿no? Si no, pues no estoy entendiendo, ¿no? Y luego, si me hace una pregunta, pues yo contesto con cierta una respuesta que sea coherente. Además sabemos que tenemos que estar en el mismo espacio, ¿no? Al mismo tiempo para comunicarnos, y esos protocolos en Internet son parecidos, ¿no? Son a final de cuentas convenciones, ¿no? Porque no es que no tienen que ser como son, pero lo importante es que todos se pongan de acuerdo en seguir esos protocolos que van a convertir ese mensaje en paquetes de información separados que cuando lleguen a la computadora de Alejandra se van a poder volver a armar, y además van a decirle, en efecto el mensaje lo mandó Juan Carlos y lo mandó a tal hora y lo mandó desde tal dispositivo, ¿no? Desde tal dirección IP, ¿no? Entonces un poco lo que pasa es que, y lo que además dice el recurrente es, bueno, el notario debería tener la capacidad para ir detrás del mensaje y ver que en efecto ese mensaje lo mandó Juan Carlos y lo mandó de donde dice que lo mandó, y el mensaje además no fue comprometido en su integridad. Entonces, bueno, pues ahí creo que ya son, una cosa es decir, reconocer que estos protocolos tienen una validez muy importante porque es lo que hace que Internet funcione, y otra cosa es decir, bueno, eso, además el notario tiene la obligación de tener los protocolos para autenticar los mensajes. Un ejemplo del que yo pensaba, ¿no? Es imaginémonos que en vez de haber sido una comunicación por correo electrónico, hubiera sido una comunicación por teléfono, ¿no? Entonces, hablamos a un notario para que esté en una llamada de conferencia y que el notario escuche lo que está diciéndose y que asiente, que en efecto se dijo tal cosa. ¿Qué pasaría si de repente llegamos y alegamos que
oye, pues es que el notario no es experto en temas de voz, entonces, pues, ¿qué tal que del otro lado del teléfono era un actor de voz, ¿no? O qué tal que había una grabación, ¿no? Y en realidad pues no estábamos escuchando a la persona que habló, sino una grabación, o la comunicación estaba comprometida y hubo una interferencia. Pues, bueno, ¿no? El notario aceptó pues, que en realidad estuvo allí y escuchó lo que salió por el teléfono, ¿no? Pero pues ya hablar de que si la comunicación fue íntegra, no estuvo comprometida, en realidad viene de la persona que dijo que vino, pues ahí necesitaríamos un perito en informática, ¿no? Y entonces quizá ahí la pregunta sería, bueno, quizá lo más acertado no sería tener a un notario que certifique una comunicación, sino más bien ir con un perito en informática, que en materia probatoria va a estar mucho más capacitado para en realidad pues, mostrar que la comunicación sí es la comunicación que decimos que es. Y en buena medida esa es la conclusión a la que llega la propia Corte en una distinción entre el alcance de la fe de hechos y lo que pudiera resultar de la aplicación a contenidos digitales de prueba pericial, que sobre esto también les quiero hacer un par de preguntas más adelante. Pero antes también de hacer una pausa, te pregunto, Juan Carlos, ahora, lo que sí tiene que quedar claro, y me parece que la primera sala es muy sensible en la manera en cómo va construyendo su argumento, es que no está desdeñando la importancia de que los protocolos de seguridad informática y de certidumbre de los contenidos digitales se apliquen. Eso, y te lo digo porque aquí mismo en este programa, ya lo dijo la Corte, analizamos hace poco, en un episodio anterior, una sentencia de la Corte sobre cargos hechos a tarjetas de crédito no reconocidos por el titular y cómo se derivaba carga de la prueba de integridad informática para la entidad bancaria. O sea, era el banco el que tenía que certificar que el sistema no había sido hackeado, que no había sido interferida la comunicación, que no se había infiltrado a través de algún acto de piratería, etcétera, Y la Corte en esa sentencia, y imaginemos lo que esto significa pues para bancos, tenedores de tarjetas de crédito, comercios, etcétera, fue muy puntual y cautelosa en dejar el mensaje de certidumbre y de seguridad jurídica de actos que se llevan a cabo por millones en todo el mundo a través de Internet. O sea, ahí te pido un comentario, Juan Carlos, para que nos quede muy claro esto, porque ahorita que planteemos el tema de la pericial versus fe de hechos, etcétera, pudiera alguien pensar, no, pues la Corte dijo que de cualquier manera, o incluso alguien exagerando diría, pues ahí se va, pero no es esto así, ¿verdad? Precisa. No, para nada, y creo que pues, lo deja muy claro. En este mundo en el que tantas comunicaciones se hacen a través de dispositivos electrónicos, es indispensable que nosotros tengamos la capacidad de identificar que la comunicación en efecto está siendo íntegra, viene de la persona que dice que viene, y que tengamos los mecanismos para en efecto evaluar e identificar esto, y que además el derecho reconozca que en este mundo en el que vivimos, pues de eso depende la seguridad jurídica de muchísimas negocios jurídicos que se realizan de esa forma, obligaciones que se crean. Entonces, sí, en ese sentido creo que la Corte es muy clara en decir esto es importantísimo, que estos protocolos se reconozcan, se entiendan y que se sigan. Lo importante es pues cuál es la mejor forma de evaluar que en efecto se están cumpliendo. Exactamente, ahí está. Ese es el debate, es el debate de fondo también, sobre el cual ahorita haremos un comentario. Bueno, no se vayan, vamos a hacer una pausa muy, muy breve. Regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados del amparo directo en revisión 5073/2018. Y bueno, pues estas cuestiones de el alcance de la función notarial frente a la certificación de fe de hechos
sobre contenidos digitales. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis y comentario del amparo directo en revisión 5073/2018 con nuestros invitados. La temática, ya lo han escuchado ustedes, la función notarial, sus alcances y sobre todo cómo tratar con esto que ya es una realidad en nuestro día a día cotidianamente, que son los contenidos digitales y su integridad. Ahora, voy contigo de regreso, Alejandra Córdoba, para preguntarte, y ya un poco lo anunciaba también el propio Juan Carlos, esta cuestión de, a ver, el notario cuando presenta o construye una fe de hechos, ¿a qué se puede referir? Y con qué alcance, porque si le pedimos que sea casi un certificador de la integridad de cierto contenido digital, pues ahí quizá nos estamos equivocando de persona. Quizá el notario diga, oye, pues aquí se requiere un conocimiento experto. Y si esto fuera así, de una vez te lo planteo para que fueras tan amable de compartirnos un comentario en función de la reflexión que la propia sentencia incorpora, Alejandra. Si esto fuera así, entonces derivamos a prueba pericial, con otros efectos, en otro momento, con otro contexto, porque ahí ya no estamos en ejercicio de la función notarial, ni mucho menos. Claro. Cuéntanos esa parte, por favor. Sí, aquí lo medular me parece para la fe de hechos es, como lo indica la propia ley, la característica es que el notario, cuando se presenta para dar fe de una circunstancia, de algún hecho determinado, es que lo pueda percibir, ya sea viendo, escuchando, que en esencia sea eso. O sea, nada más va a dar fe de, está el doctor Carbonell, Juan Carlos, Alejandra Córdoba, realizando una entrevista. Eso es lo que realmente hace el notario tratándose de una fe de hechos. Esta cuestión, que es lo principal que alega el recurrente, es que, oye, no bastaba nada más con lo que percibía de manera externa el notario, sino que lo que tenía que hacer es también observar lo que pasaba de manera interna, lo que comentábamos desde que se envía el correo hasta que se recibe a la persona que tendría que ser. Para poder lograr eso, le tendríamos que exigir entonces al notario que debería de ser un experto en informática, saber de todo eso para entonces sí poder asentar en su acta todo lo que sucedió de manera interna, desde el envío hasta la recepción de la comunicación privada. Creo que le estaríamos exigiendo demasiado al notario. Por eso es que la Corte de la primera sala llega a la conclusión de que no podemos exigirle eso. En todo caso, si eso era el inconveniente o lo que al recurrente le afectaba, eso tendría que ser materia de una pericial, en donde efectivamente la persona que es experta en informática pudiera ahora sí verificar todo el trayecto que pasó el correo para decir si fue idóneo, si hubo alguna modificación, si hubo una falsificación. Entonces, en ese sentido, en todo caso, lo que haya hecho o certificado, mejor dicho, el notario, pues va a poder ser materia de cuestionamiento a través de un juicio, que justo esto es lo que están presentando. Pero no podemos llegar al extremo de decirle, sí tenías la obligación de haber hecho constar cómo sucedió de manera interna. Por tanto, lo que tenemos entonces, Alejandra, en la sentencia y lo que tú nos compartes es voy a ponerlo así, una diferencia de ámbitos competenciales para ver qué le toca hacer al notario y cuándo ya el notario, porque no tiene los conocimientos especializados, expertos, etcétera, ya no puede ir más allá y ya corresponde a un ámbito de competencias de prueba pericial. ¿Es correcto esto? Exactamente, así es. Es como si pusiéramos
un ejemplo son dos personas, dos campesinos, que quieren que se le delimite su territorio. El notario haga constar que un cierto porción de tierra es de una persona y el otro le corresponde a otra persona. Lo único que va a hacer el notario es decir, ok, es cierto que me hacen constar que este pertenece a A y este pertenece a B. Pero no podemos exigirle entonces que para dar totalmente la certeza de cuánto le corresponde de cierto predio a uno y de cuánto territorio le pertenece a la otra persona, tuviera que tener entonces la experiencia en topografía, por ejemplo, ¿no? Sucedería lo mismo en esto de las comunicaciones privadas, sí, de exigirle que tuviera que saber de informática para poder dar entonces certeza de lo que ocurrió de manera interna. Y entonces eso sea cuestionable y poder estimar que en su caso pudiera ser ilegal el acta que está levantando el notario. Ahí está la definición que aporta la sentencia y que ya queda muy claro hasta dónde sí y hasta dónde. Lo cual también, por cierto, Alejandra, creo que valdría la pena aclarar que deja a salvo el derecho de quien no esté de acuerdo con una fe de hechos que diga la comunicación salió de este correo, el contenido de la comunicación dice A, B y C, de poder ofrecer esa prueba pericial y desmentir la integridad del correo. Eso queda a salvo, no es que la Exactamente. Es lo que creo que también es importante mencionarlo, que finalmente las actuaciones del notario pueden ser cuestionadas a través de un juicio. Para decir, oye, notario, pues creo que en esta ocasión sí te equivocaste por estos argumentos. En ese sentido, por eso es que la Corte dice, ¿sabes qué? Dejamos a salvo los derechos para que en su caso tú puedas ir a un juicio y ofrecer los elementos necesarios, en este caso concreto, una pericial en informática, para que te hagan o reconozcas si efectivamente hubo violación en el tránsito de esa comunicación privada. Correcto. A ver, ahora regreso contigo, Juan Carlos Salamanca, para plantearte esto. Dice Alejandra, y lo pone al final de su intervención, comunicación privada. Hay también en la sentencia un planteamiento del recurrente que la Corte aborda sobre dos tesis jurisprudenciales que se habían sostenido en precedentes anteriores, en otros asuntos distintos, en donde también se hablaba de este acceso a lo que en principio podría alguien pensar que está protegido por el artículo 16 constitucional, que son comunicaciones, digamos, no abiertas a terceros, sino que van de un emisor a un receptor. Y en esa virtud uno diría, pues son comunicaciones privadas. ¿Qué tanta posibilidad habría de acceder a ellas sin permiso de quien participa en ese proceso comunicativo? ¿O qué tanto, pues el hecho de poner a la vista de alguien para que dé una fe de hechos el contenido de esa comunicación estaría violando el artículo 16 constitucional? Cuéntanos esa parte, por favor. Claro, sí. Lo que el recurrente señala en uno de sus agravios es que en efecto deberían haberse considerado como inconstitucionales dos tesis de la primera sala. En realidad no se entra al estudio de la constitucionalidad de las tesis, pero me parece un punto interesante para discutir porque son tesis interesantes y los argumentos que presenta el recurrente, en efecto, son los argumentos que medio meten el tema de que la comunicación, como la comunicación es digital, hay que hacer distinciones que a mi parecer no deben hacerse, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena volver a ver lo que dicen las tesis en referencia al artículo 16 constitucional, párrafos 12º y 13º, ¿no? Que habla estos dos párrafos del artículo 16 de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Básicamente, pues, lo que establece es que nadie puede intervenir en las comunicaciones privadas, salvo que una de las partes de esa comunicación decida revelar el contenido, ¿no? Pero estos preceptos constitucionales se establecen precisamente, particularmente frente a las autoridades del Estado y a terceros, ¿no? Lo que las tesis señalan y reiteran es que
pues si una de las partes decide revelar el contenido de esa comunicación, no se está violentando el artículo 16 constitucional, ¿no? Si, básicamente, pues si lo ponemos en términos llanos, pues si tenemos una conversación, nosotros dos, y yo voy y le cuento a alguien más, o señalo en un proceso judicial o en una autoridad o el contenido de nuestra conversación, no estaría violentando el artículo 16 constitucional. Eso sin perjuicio de que podría yo estar violando, no sé, por ejemplo, podría estar revelando datos personales, podría estar violando a lo mejor un NDA que hubiéramos firmado previamente, pero eso es distinto, no lo estaríamos violando el artículo 16 constitucional. Lo que el recurrente dice es, ojo, aquí no debería aplicar esa consideración de esas tesis, porque como estamos frente a una comunicación electrónica, hay reglas distintas y entonces el hecho de que una parte lo revele de la forma en la que lo hizo estaría violentando mis derechos, porque en realidad tendría que haberse atendido el protocolo y tendría que haberse examinado la integridad de la información, y entonces esa distinción hace que la naturaleza de esta comunicación la excluya de la aplicación de esas tesis, ¿no? Y las tesis ya no deben aplicar de esa forma. Y a mí me parece que aquí, pues el hecho de que la comunicación haya sido por un correo electrónico, no es una diferencia relevante para decir que no aplica lo establecido en esas tesis y en el artículo 16 constitucional, ¿no? Porque en realidad, pues, ¿qué diferencia hace que yo revele el contenido de una comunicación que tuve por correo electrónico, por WhatsApp, a que yo revele la comunicación que tuve en persona o por teléfono? No hay ninguna, y me parece que simplemente es una forma en la que el recurrente quiere dar vueltas para que se haga una distinción donde no debería haber, ¿no? Y donde me parece que la Corte no entra al estudio de fondo de ese agravio en particular, habría señalado que no debe hacerse esa distinción. Ahora, subsistiendo, Juan Carlos, el criterio asentado en las dos tesis, lo que sí cabe concluir es que puede ser una comunicación que en principio sea reservada en virtud de que se establece entre un emisor y un receptor, materia de una fe de hechos notarial. Eso sí debe de quedar claro. No habría ningún impedimento. No, si yo como una parte de esa comunicación voy con un notario y entonces digo, vamos a hacer una fe de hechos de esta comunicación que yo como parte de la comunicación privada decido revelar, no hay ningún impedimento, ¿no? Cosa distinta a que el notario hubiera hecho una fe de hechos de una comunicación que hubiera sido revelada por un tercero ajeno a la comunicación, ¿no? Pero pues ahí sería un tema distinto, ¿no? Imaginemos un correo electrónico que ha sido hackeado y el pirata, el hacker, lo lleva con un notario, ¿eh? Dice, oye, notario, por favor, certifícame y da fe. No, ahí sí no, ¿verdad? No, exactamente. Sí. Oye, a ver, Alejandra, ya nos estamos acercando ya al final, nos quedan pocos minutos de programa, pero te quiero plantear lo siguiente. ¿Cómo termina esto entonces? ¿Cómo termina? Porque nos contaste el final, ya nos lo adelantaste un poquito, pero pues al final la Corte, siguiendo la secuela, por cierto, de las instancias inferiores que tú misma ya nos referías, le dice al recurrente, por aquí no va. Exacto. Y no se lleva ni medio gramo de razón, digamos, en términos de lo que finalmente el fallo decide, ¿no? Claro. Cuéntanos esa parte. Bueno, ya la conclusión a la que llega la primera sala es que derivado de esas facultades que la propia ley le da al notario, tratándose de fe de hechos, es voy a certificar lo que me consta a través de mis sentidos, y entonces eso va a ser lo único que puede ser materia de análisis respecto del acta de fe de hechos que se levante. En ese sentido, los artículos que venía impugnando como inconstitucionales, cuando uno se refiere a qué se entiende por un acta notarial y cuáles son algunos de los hechos que pueden ser asentados en esa acta, no es necesario que el artículo previera que tratándose de comunicaciones privadas o comunicaciones electrónicas, pues efectivamente tuviera
que tener conocimientos para que certificara que todo ese procedimiento interno, desde que se envía el mensaje hasta que se recibe, pues lo tenía que haber asentado en su acta. Simplemente el notario hace constar lo que vio y en todo caso, como ya lo habíamos platicado, si ese era el problema principal, pues podría ser materia de una prueba pericial para que entonces sí se analizara esa situación y poder estimar en su caso que si hubo una violación en el transcurso de que se emitió ese correo electrónico. En ese sentido, por eso es que la Corte estima que son constitucionales esas normas impugnadas. Por eso es que se le dice al recurrente, pues no podemos acoger tu pretensión. Correcto. Y por eso, al final del día, ya con las instancias, se estima que es válida y legal el acta notarial, donde consta esa fe de hechos. Muy bien, gracias Alejandra. Oye, una última reflexión, Juan Carlos, sobre cómo este tipo de debates, y quizá regreso un poquito al primer planteamiento que hice, se proyectan hacia el futuro, hacia cada vez más una actividad que en este caso se centra en los alcances de una fe de hechos notarial, pero que puede también tener otros alcances como la presunción de validez de un acto administrativo, la comunicación entre ciudadano y Estado a través de medios digitales, etcétera. Me parece que la Corte está asentando las bases también de una futura discusión sobre nuevas tecnologías. Tú citabas el metaverso, pues muchas cosas que a lo mejor pudieran sonar muy futuristas, pero ya están llegando y los tribunales deben de tener algún tipo de respuesta. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Un comentario. No, definitivamente, ya están llegando y ya están aquí, ¿no? O sea, y creo que estamos, el Poder Judicial, estamos dando pasos importantes para aprovechar y estas herramientas tecnológicas. Creo que en realidad vamos tarde y en general la profesión, toda nuestra profesión va tarde, siempre vamos paso atrás de la revolución tecnológica. Es difícil que la ley también, pues como lo sabemos, ¿no? Siempre va un paso atrás de todos los cambios, porque estos cambios se dan, ¿no? Y queramos o no. Y creo que más bien lo positivo es que ya nos cayó el 20 que llegó el Internet, pero bueno, el Internet llegó hace 20 años también, ¿no? O sea, creo que más bien es un tema de saber asesorarnos de los expertos en tecnología, pero también nosotros como abogados no tenerle miedo, sino al revés, entrar a estudiar estos temas, entenderlos. Me parece que porque es muy importante que los entendamos, porque ya poco a poco vamos a dejar incluso hablar de justicia, no sé, expedientes. Todo esto simplemente va a ser la forma en la que van a ser las cosas, ¿no? Y poco a poco ya es así, ¿no? Ya cuando empezamos de comunicaciones, pues WhatsApp ya es la forma quizá básica para muchos, ¿no? Para comunicarnos, no es ni siquiera como un método subsidiario. Entonces, creo que tenemos que perderle miedo a entrar a estos temas y para entenderlos bien, en primer lugar, porque creo que si no los entendemos bien, vamos a meter la pata, ¿no? Y vamos a acabar tomando decisiones, creando leyes que no tienen ni pies ni cabezas porque en realidad no entienden de fondo cómo funcionan estas tecnologías y estos cambios. Y por ello creo que esta es una decisión muy positiva, me parece, y la muestra de que podemos ir en muy buen camino, ¿no? Y espero que así sigamos. Ojalá que así sigamos. Alejandra Córdoba, Juan Carlos Salamanca, gracias a los dos. Gracias a usted. Por ayudarnos a entender esta importante sentencia que sin duda nos convocará para que más adelante sigamos en esta reflexión de las nuevas tecnologías, los controles de calidad de la información digital, la integridad misma de los mensajes, de las informaciones transmitidas, etcétera. Y sin duda seguiremos platicando, por supuesto. Gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa
ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.